Bienvenidos a otra edición de México Retro. En esta ocasión daremos un vistazo a imágenes de la época de 1900 a 1919, años en los que la Ciudad de México era muy distinta a la que conocemos hoy. A través de estas postales del pasado, realizaremos una comparación del antes y el después de algunas zonas que hoy presentan un contraste total. Gracias a este recorrido, podremos descubrir cómo era la vida cotidiana en aquellos años en los que la ciudad comenzaba a adentrarse en un profundo proceso de cambio urbano, sentando las bases de la modernización que llegaría décadas después. Acompáñanos en este viaje al pasado y esperamos despertar tu interés por conocer la historia y la evolución de la gran urbe. Desde 1900, la Ciudad de México comenzó a adentrarse en un proceso de modernidad que tardaría más de un siglo en dar forma a la ciudad que conocemos actualmente. En distintos puntos de la capital existieron espacios que hoy presentan un fuerte contraste con su pasado, despertando la curiosidad de saber qué había antes en esos lugares. Muchos creen que estos sitios siempre han sido como los vemos hoy, cuando en realidad tuvieron otro rostro urbano, el cual desapareció con el paso del tiempo para dar lugar a nuevas estructuras y transformaciones que cambiaron por completo su apariencia. Tal es el caso del Mercado de San Juan, que durante muchos años tuvo un aspecto y un ambiente muy distintos a los actuales. En aquella época, este importante centro mercantil se ubicaba muy cerca de la Basílica de San José y de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, sobre la calle de Ayuntamiento. Las imágenes de entonces nos muestran un entorno aún sin calles pavimentadas, donde la moda reflejaba a un México antiguo. Era común ver a la gente realizando sus compras, mientras carruajes de distintos tamaños recorrían las calles que rodeaban el mercado. Y con el paso de los años, comenzaron a aparecer también los primeros automóviles, que en su momento representaron toda una novedad. Con el transcurso del tiempo, el mercado y su entorno fueron transformándose. El ambiente cambió, al igual que la moda de las personas que acudían a comprar sus víveres, hasta que finalmente el edificio original desapareció para dar paso a nuevas construcciones. Otras naves del mercado se levantaron en zonas cercanas a su antigua ubicación, marcando una nueva etapa en la historia del lugar. En esa misma zona, a partir de los años posteriores a 1900, se estableció la fábrica cigarrera El Buen Tono, cuyo propietario mandó construir la iglesia del Buen Tono, un edificio que durante años embelleció el entorno y aportó un notable toque de elegancia a la zona, reflejo del espíritu de modernidad de su tiempo. En la actualidad, el sitio donde alguna vez estuvo el Mercado de San Juan se encuentra ocupado por nuevas edificaciones, entre ellas la Plaza de San Juan, el Mercado de Artesanías y otras construcciones que forman parte del paisaje urbano contemporáneo. Del antiguo mercado solo quedan los recuerdos preservados en fotografías de la época, testigos de un pasado que hoy ya no existe físicamente. Los nuevos mercados que se construyeron en sus cercanías continúan dando servicio hasta nuestros días. Cada uno conserva su propio estilo y siguen abasteciendo de ingredientes esenciales a numerosos hogares y restaurantes, manteniendo viva la tradición comercial de la zona. Por su parte, la antigua fábrica cigarrera El Buen Tono cerró sus puertas en la década de los años 60. Sin embargo, el edificio que permanece en pie es la Iglesia del Buen Tono, un símbolo de aquella etapa de transformación urbana. Sin duda, este espacio ha sido testigo de profundos cambios, reflejo de la constante evolución de la Ciudad de México. Ahora conozcamos otro lugar que fue muy distinto en el pasado, el Toreo de la Condesa. Esta plaza de toros, que durante varios años ofreció espectáculos no solo taurinos, sino también diversas atracciones, abrió sus puertas en 1907, convirtiéndose en una de las grandes novedades de la zona. En aquel tiempo, el entorno donde se ubicaba tenía un rostro urbano muy diferente, con pocas construcciones a su alrededor. Tanto la colonia Condesa como la colonia Roma eran entonces zonas relativamente nuevas, donde aún se promovía la venta de terrenos, ya que el toreo se encontraba prácticamente a las afueras de la ciudad. Cada evento o corrida reuníase a un público numeroso, principalmente de clase alta, que acudía a disfrutar del ambiente social y del espectáculo. Para mediados de la década de 1910, la zona ya contaba con más edificaciones, aunque la imponente estructura del toreo seguía destacando sobre el resto del paisaje, consolidándose como un punto clave para la Condesa. Hacia la década de los 40, el toreo entró en sus últimos años de existencia. Finalmente, en 1946, el edificio fue demolido, dejando atrás décadas de historia y recuerdos.
En su lugar se construyó una tienda departamental de la cadena El Palacio de Hierro, que se convirtió en una de las sucursales más modernas de la época y en un referente comercial de una zona privilegiada. Esta tienda fue muy popular desde su inauguración, beneficiando a los habitantes de las colonias Condesa y Roma. Así, el terreno donde alguna vez existió la Plaza de Toros quedó marcado por la memoria de un espacio que durante años ofreció entretenimiento a miles de personas y que hoy continúa siendo un punto de interés, ahora como un importante centro comercial que da servicio a quienes lo visitan. En la actualidad, la tienda aún existe y continúa siendo un lugar muy visitado. El entorno ha cambiado por completo. Hoy, la zona se encuentra mucho más poblada, rodeada de casas, edificios habitacionales y oficinas. La Condesa y la Colonia Roma se han consolidado como colonias de gran importancia, espacios donde muchos desean vivir debido a su tradición, historia y nostalgia. Varias familias han habitado estas colonias por generaciones, y cada calle, cada jardín y cada rincón ha guardado testimonios del pasado. Como guardianes silenciosos, estos espacios resguardan recuerdos y momentos que permanecen latentes, esperando a que alguien los vuelva a traer a la memoria. El toreo de la Condesa desapareció físicamente, pero su imagen y su historia siguen vivas en las antiguas fotografías, que nos permiten recordar aquel lugar que alguna vez fue escenario de espectáculos y punto de encuentro para la ciudad. Ahora conozcamos cómo era la Glorieta a Colón en los inicios del siglo XX. En aquella época, la Glorieta lucía elegante y sobresaliente, rodeada de construcciones clásicas con diseños arquitectónicos ricos en detalles. Caminar por esa zona resultaba una experiencia confortante y distinguida, ya que el Paseo de la Reforma era entonces un sitio exclusivo, embellecido por glorietas monumentales y por las pocas, pero imponentes, casonas que se extendían a lo largo de esta vialidad. Esta estructura, inaugurada en 1877, quedó marcada para siempre en la historia urbana de la Ciudad de México. Con el paso de los años, la Glorieta a Colón fue testigo de los cambios de su entorno. Nuevas edificaciones comenzaron a surgir, desplazando a construcciones más antiguas que, aún así, permanecieron durante varios años en la zona, especialmente en los primeros años del siglo XX. Durante la primera década del siglo, se levantaron edificios que alcanzaron gran fama en su tiempo, como el Café Colón, un lugar muy concurrido gracias a su excelente servicio. Su elegante decoración interior y su atractiva fachada lo hicieron fácilmente reconocible, convirtiéndose en punto de reunión para familias y visitantes en distintos momentos del día. También en esta zona se construyó el Hotel Imperial, donde se hospedaron diversas personalidades de la época. Su diseño arquitectónico lo hizo destacar entre los edificios y casas circundantes, convirtiéndose en otro elemento importante del paisaje urbano de la Glorieta. Con el paso de las décadas, la Glorieta a Colón se mantuvo firme en su sitio. Mientras muchas construcciones a su alrededor desaparecían y otras lograban sobrevivir al paso del tiempo. Fue testigo de la transformación de una zona de elegantes residencias a un entorno dominado por edificios más altos, oficinas y comercios. La modernidad había alcanzado por completo este punto de la ciudad. Y aún así, la Glorieta continuó embelleciendo el Paseo de la Reforma. Finalmente, en el año 2021, por decisiones de carácter político, las esculturas diseñadas por el escultor Charles Cordier fueron retiradas, quedando únicamente el pedestal, el cual en la actualidad ha sido ocupado por organizaciones que utilizan el espacio para expresar diversas demandas de justicia. Hoy en día, la Glorieta a Colón aún existe, aunque su estructura permanece despojada de sus esculturas, rodeada ahora por modernos edificios que reflejan el crecimiento de la ciudad. A pesar de los cambios, el lugar continúa siendo recordado con nostalgia, pues varios edificios que fueron emblemáticos en distintas décadas ya han desaparecido, y los pocos que aún permanecen conservan su estilo clásico, recordándonos sus mejores momentos. Actualmente, este espacio se ha convertido en un punto de movimientos sociales, por el que transitan miles de automóviles y caminan diariamente innumerables personas. Es un sitio de gran actividad y constante transformación, reflejo de una ciudad que nunca se detiene. El futuro de la Glorieta sigue siendo incierto. No se sabe si algún día regresarán las esculturas originales o si se desarrollará un nuevo proyecto que redefina este espacio. Mientras tanto, la Glorieta permanece como un testigo silencioso de la historia y de los continuos cambios de la Ciudad de México. Es hora de nuestra trivia, pero antes queremos felicitar a quienes respondieron correctamente la pregunta anterior. Y ellos son: Señor Búho de la 84, Alfredo Valdés, Arjuna Hernández,
Enrique Alonso Hinojosa Díaz, José Díaz, Rafa Aranda, Francisco, Abraham Eliserio Chávez, Marina Edna Castillo, Ne60 Som, Forbidden Memories, Octavio Bautista, Checo Máximo Décimo Meridio, Remy Coronel y Descubriendo con Rick. Efectivamente, la imagen fue tomada en Insurgentes Sur, Tlalpan. Actualmente, el restaurante fue trasladado unos metros más atrás, en la misma avenida. Enhorabuena a quienes acertaron. Ahora veamos la siguiente imagen. ¿Puedes reconocer en qué lugar fue tomada esta fotografía? Quienes contesten correctamente serán mencionados en el próximo video de México Retro. Esta es tu oportunidad de demostrar tus conocimientos sobre la Ciudad de México. Ahora veamos una variedad de imágenes de distintas calles del centro histórico, para descubrir cómo lucían y cuál era el ambiente en los inicios del siglo XX y durante su primera década. En aquellos años, esta zona fue ampliamente fotografiada y filmada, dejándonos valiosos testimonios visuales de la vida cotidiana de la ciudad. Esta primera imagen nos muestra la calle de Coliseo Nuevo y la calle de San Francisco, que años después pasarían a llamarse Bolívar y Madero. En este punto se ubica la antigua casa de Don José de la Borda, donde funcionó el célebre Salón Rojo, uno de los primeros cinematógrafos de la Ciudad de México y uno de los más famosos de su tiempo. Hoy en día, el edificio original aún existe, aunque el cinematógrafo dejó de funcionar hace varias décadas. En su lugar se encuentran comercios de distintos giros. La calle de Madero se ha convertido en una vía peatonal, mientras que por la calle de Bolívar aún circulan automóviles. Otra imagen nos muestra la Avenida Juárez, vista desde la Plaza Guardiola, en su cruce con San Juan de Letrán. Se trata de una escena cotidiana de principios del siglo XX que contrasta notablemente con la actualidad. La mayoría de los edificios que aparecen en la imagen ya no existen, y el entorno urbano ha cambiado por completo. En nuestros días, este lugar luce totalmente distinto. Las antiguas construcciones han desaparecido, los carruajes dejaron de circular y los automóviles dominan la vialidad. En el caso de Madero, el tránsito vehicular fue sustituido por el constante paso de peatones, haciendo de esta calle una de las más concurridas de la ciudad. Continuamos con la calle de 5 de Mayo, mostrada en dos vistas, una con rumbo a la Alameda Central y otra hacia el Zócalo. En aquellos años, la vida cotidiana era muy diferente. Las calles no estaban pavimentadas, sino cubiertas de tierra compactada, y los carruajes tirados por caballos eran los principales protagonistas. Los edificios conservaban una arquitectura más clásica, que aportaba elegancia y carácter a la vialidad. En la actualidad, la calle de 5 de Mayo combina construcciones antiguas con edificios más modernos. Muchos inmuebles han sido remodelados con el paso del tiempo, adaptándose a nuevas necesidades, sin perder del todo su esencia histórica. Aunque las costumbres han cambiado, la calle conserva su importancia como una de las más emblemáticas del centro histórico. Otra imagen nos transporta a la antigua calle de San Juan de Letrán, en su esquina con 16 de septiembre. El contraste es evidente. Son pocos los edificios que aún sobreviven y que nos permiten imaginar el rostro urbano que tuvo el centro de la ciudad en aquellos años. Cada detalle de la imagen nos habla de un tiempo distinto. Hoy, esta zona es mucho más comercial. Los inmuebles que permanecen han sido modificados en sus fachadas y estructuras, creando un contraste entre lo moderno y lo clásico, resultado del paso del tiempo. Aún así, sigue siendo un punto clave del corazón de la ciudad. Avanzamos hacia el norte para situarnos en una de las esquinas más famosas. Madero y San Juan de Letrán, hoy eje central. Este cruce ha experimentado múltiples transformaciones, pero las imágenes de principios del siglo XX muestran un entorno completamente diferente. Resulta especialmente interesante observar el edificio que existió antes de la Torre Latinoamericana, el cual fue modificado en varias ocasiones antes de ser demolido para dar paso a la emblemática torre. Sus distintos diseños quedaron registrados por diversos fotógrafos de la época. Finalmente, la zona del Palacio de Bellas Artes también dejó importantes testimonios de su evolución. Durante esos años, el edificio se encontraba en proceso de construcción, y las fotografías nos muestran distintas etapas de la obra. Antes de su edificación, existieron ahí construcciones anteriores, comercios e incluso un antiguo cinematógrafo que permanecieron durante años hasta que el proyecto del entonces Teatro Nacional tomó forma. Con el tiempo, el entorno continuó transformándose hasta convertirse en el espacio que hoy conocemos, con jardines y plazas.
En la actualidad, esta zona es uno de los puntos más concurridos y caóticos de la ciudad, transitado por miles de personas y automóviles. También es escenario frecuente de cierres viales y manifestaciones, lo que dificulta la circulación. Gracias a este material histórico, podemos observar cómo era la ciudad en otros tiempos y comprender mejor cómo se vivía y se desenvolvía la vida cotidiana en un México que, aunque más tranquilo, ya era igualmente activo y lleno de movimiento. Las imágenes nos muestran un México más tranquilo, aunque ya muy concurrido, reflejo de una ciudad en constante movimiento desde hace más de un siglo. Son muchos los testimonios y recuerdos que forman parte de la historia urbana de la capital. Su pasado es extenso y está lleno de imágenes que nos permiten conocer cómo era la vida cotidiana y el rostro de la ciudad en otras épocas. Lo que hemos visto hoy es solo una pequeña parte de ese vasto archivo histórico. En próximos capítulos de México Retro, seguiremos compartiendo más imágenes de la vida diaria y de la evolución urbana de la gran urbe. Espéralos. Y así concluimos este viaje nostálgico por la historia urbana de la Ciudad de México. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Si fue así, dale like, suscríbete y no olvides activar la campanita para estar al tanto de nuestras nuevas entregas en México Retro. Nos vemos muy pronto.